arquitecto especialista en gestión de patrimonio histórico y desde el 2018 lidera el equipo del CEDIAP, que es el Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública. El CEDIAP fue parte del CDI. Ustedes saben que este lugar donde ustedes están es el Centro de Documentación e Investigación, e Información del Ministerio de Economía. El CEDIAP, antes del 2018, formaba parte de este equipo. Si bien a partir del 2018 pasó a pertenecer a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la ubicación física del lugar donde está Sebastián y todo su equipo está acá en el edificio del Ministerio, cruzando la rampa, primer piso. Ese lugar fue de Sebastián y su equipo desde hace más de 20 años. Por lo tanto, lo seguimos teniendo como compañeros, aún siendo parte de la ABE. Así que les voy a pedir un aplauso para Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la presentación, de verdad. Para quienes somos empleados del Estado, que pasamos tanto tiempo acá adentro, las relaciones con nuestros compañeros es fundamental y uno al final del camino supongo que se lleva. Falta un tiempo, gracias a Dios. Y el CDI, para quienes son de la especialidad de la investigación, la arquitectura y el patrimonio histórico, el CDI es una biblioteca especializada no solo en economía, sino que también en transporte y obras públicas. Los planos y las fotos que están disponibles en el CEDIAP a través del sistema abierto de consulta que tenemos, tienen su correlato en las memorias y boletines de obras públicas que esta biblioteca tiene accesible. Esta biblioteca es una biblioteca de acceso público, así que pueden venir cuando quieran y consultar acerca del devenir de las obras, de los contratiempos o de las decisiones que se fueron tomando en la construcción de diferentes obras, ya saben, desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX en todo el país. Nos hemos convocado un día 29 con un guiño un día de ñoñas, para hablar de esta institución, en la certeza de que a las instituciones las hacemos las personas. Si ustedes ven un centro que funciona, un centro que da un buen servicio, eso se debe al compromiso de las personas que estamos detrás de eso. Y la charla de hoy va a hablar de los empleados públicos en un caso especial, una muestra que es el CEDIAP, contado desde el hacer, no desde el resultado que la gente espera desde la pantalla de su notebook en su casa. Las personas que están detrás de esto, muchas veces, diría que la inmensa mayoría de las veces, y quienes estamos detrás de los organismos, somos seres ignotos, ignorados, sin relevancia. Y de eso da cuenta nuestro archivo. No hay fotógrafos estrella, hay empleados del Estado, a veces con una visión artística y técnica tan profundamente admirable que uno quisiera saber quién hizo ese trabajo. Y eso está desaparecido, no existe el registro de quién lo hizo el MOP. Ustedes saben que el CEDIAP es el Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública, que en los 90, con la reforma del Estado, fue rescatando diferentes archivos que iban quedando en abandono, pues los archivos no siempre, o digamos que la inmensa mayoría de las veces, no está en el foco de la atención, del interés de los funcionarios políticos. Y en ese contexto de privatizaciones, de ministerios que se fundían con otros, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que estaba en la 9 de julio, donde está ahorita comiendo la hamburguesa, pasó a ser parte de este mega ministerio de Caballo, que era el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y por eso el CEDIAP empezó a funcionar acá. Pero resultó que el archivo de planos y el archivo de fotos de ese Ministerio de Obras Públicas quedó en abandono. El archivo de técnico histórico de EDENOR, que guarda la memoria de la CHADE, la CIADE, la CADE,
la instaló. También había quedado en abandono. El archivo de silos y elevadores de granos en todo el país. Uno habla con orgullo de Argentina como granero del mundo, pero hubo un sistema de ingeniería detrás de todo eso para sacar los granos de los campos a los puertos, a los ferrocarriles, y al mundo. Entonces está registrado en este archivo. Y finalmente el rescate del archivo ELMA, de la empresa de líneas marítimas de Argentina, que siempre que hablamos de eso, alguien tiene un vínculo de amor, diría yo, con esa institución, porque alguien pasado trabajó ahí o tenía algún recuerdo de algún tipo. Entonces, estos fondos documentales fueron conformando este archivo que hace 33 años, en 1993, unas arquitectas especializadas en patrimonio histórico decidieron fundar con todos estos archivos que iban quedando abandonados y abrirlos al público, que eran archivos cerrados a los técnicos y empleados de cada ministerio. Y crearon el CEDIAP con una misión única, y estamos empezando a hablar de quienes hacen las cosas. Estas arquitectas eran 4, Cantarela, Castillo, Mezquida y Guarrera. Más que nada Cantarela, tuve la idea, porque había visto en un viaje de ella a Miami, supongo, en un shopping, había visto en una pantalla un plano del lugar diciendo, usted está aquí. Pensó, esos planos que estamos rescatando tienen que aparecer en una pantalla así. Y no sabía cómo hacer. Entonces fueron a un congreso sobre digitalidad en 1993 en Nueva York, trayendo como respuesta, si se animan, háganlo. Eso quiere decir que no había experiencias de este tipo en el mundo, experiencias de preservación digital. Fíjense dónde estamos posicionados. También uno escucha tanto por televisión, al menos pasa a mí, o por redes, que el mundo es maravilloso, excepto en Argentina, que somos lo peor del mundo, cosa que no es verdad, y de ahí se derrama a los diferentes actores sociales y también a nuestros empleados del Estado. Entonces pensaron este lugar siendo outsiders de la archivística. Siempre digo que para bien o para mal, el CEDIAP es un archivo sin archiveros. Y muchas veces, dada mi formación, hablo de este lugar, la arquitectura, por ejemplo, nos enseña cómo muchas veces quienes no pertenecen a la disciplina hacen avanzar la disciplina, porque no tienen el corset de la disciplina, valga la redundancia. El caso de Joseph Paxton, que algunos dicen que es un ingeniero agrónomo, otros dicen que es un jardinero, y él pudo darle expresión a los nuevos materiales de la revolución industrial con el pabellón en el Crystal Palace, un edificio que construyó para albergar una exposición universal en Inglaterra. Y su hazaña fue esta, la de darle lenguaje a los nuevos materiales del hierro y del vidrio. Y montó una estructura puntual de hierro con un cerramiento de cristal. Y eso no era ni más ni menos que un invernadero, ¿no? Siendo él jardinero. Y empezó ahí la búsqueda de las nuevas expresiones, porque un arquitecto está encorsetado, valga el término nuevamente, en determinados parámetros de la belleza, en determinados elementos que conducen a la belleza, de determinadas elementos, como las máscaras, las guirnaldas. Esos materiales de la industrialización no eran nobles para componer la belleza. Y si nos vamos por las ramas, las estaciones de tren dan una cuenta bien exacta de esto. Está el espacio del hombre, acá y en Europa, ¿no? Está el espacio del hombre y el espacio de la máquina. El espacio del hombre con el ornamento clásico de la arquitectura, con máscaras, con querubines, con guirnaldas, con el ropaje historicista que garantiza la belleza en el momento en que estas estaciones se construyen. Y pasando el molinete, el espacio de la máquina, donde el hierro y el vidrio pueden expresarse libremente, pero asociados a la máquina, a la industria, no al hombre, es otra cosa. Y Le Corbusier, siguiendo en este caso de las no ataduras, Le Corbusier tampoco era arquitecto, y sentó las bases para la arquitectura moderna, ¿no? Con los 5 puntos. Y esta arquitecta decía una cosa que puso
en contra a todo el mundo archivístico en 1993, que les pido por favor que cada uno piensa qué estaba haciendo en 1993. Algunos ni habían nacido. Vos, no. Yo estaba haciendo un curso para aprender a encender una computadora. Y tenía unas hojas escritas con todo lo que había que escribir para que arranque el DOS. Y estas mujeres estaban pensando en un archivo digital, cuando la especialidad hablaba de que la preservación se hacía a través de la microfilmación. Y yo entré a trabajar acá hace un poco más de 20 años, siendo muy joven claramente. Chiste. Y todavía las cosas que hacíamos tenían que ser con carpa, porque la gente estaba mirando, todos los especialistas estaban mirando qué pasaba con este archivo. Hasta que de un momento para acá, la digitalidad mostró su potencial y su desarrollo y su utilidad. Y la gente viene a vernos, a ver cómo funciona este centro, cómo es el servicio. Y para hablar de los argentinos y nuestras cualidades, hay 3 archivos de este tipo en el mundo que nosotros colocamos. Uno en Nueva York, otro en Bélgica y otro acá. En el 2019, el director del archivo de Bélgica vino a conocer el nuestro y fue maravillado y sorprendido del porcentaje de digitalización del servicio online que brindamos. Acá no hay que pedir turno para venir a entregar un plano. Cada uno desde su oficina, desde su casa puede acceder, ver, pedir, seleccionar y obtener online reproducciones de los originales. Un grupo de empleados del Estado que generó esto. Pero antes, otro grupo de empleados del Estado generó con conciencia archivística el archivo de cada una de esas instituciones, describiendo planos, fotos, organizándolos. Y en el caso del archivo de planos del Ministerio de Obras Públicas había 2 empleados cuyos nombres sabemos por el boca en boca, ¿no? Y paradójicamente los 2 encargados del archivo se llamaban secreto y guardado. 2 virtudes que todo archivero debía tener. Pero cuando llegó el momento en que el Ministerio de Obras Públicas quedó vacío, en el último piso estaba el archivo de planos, que no se había movido porque a nadie le interesaba. Y uno de esos 2 señores, no sé quién, muy viejito ya, muy viejito, iba todos los días, abría el archivo y se sentaba a nada, porque a nadie le importaba eso. Hasta que un día llegaron las arquitectas que les comento a tomar posesión de ese archivo para fundar el CEDIAP. Él entregó las llaves y el otro día falleció. Fíjense lo que es la función de vida que es el trabajo, el compromiso que ese hombre tenía con el trabajo y cierta certeza que tenía de que lo dejaba en buenas manos, ¿no? Ahí vamos con otra parte de la historia que voy adelante para atrás. Y finalmente, los empleados técnicos del Ministerio de Obras Públicas que generaron los primeros planos desde finales del siglo XIX, 1876, el primer plano que tenemos fechado, sin nombre muchas veces, como les digo. O sea que ahí estamos revelando esta cuestión que Roxana puso sobre la palestra una vez, Roxana, una compañera nuestra, le robé el título. Estamos contando un caso de 3 siglos de empleados públicos trabajando. Los primeros planos en el siglo XIX, la gestión archivística durante todo el siglo XX y sobre el siglo XXI esta etapa del CEDIAP. Nosotros podemos mostrar, hubo un montón de gente que laburó, digo así porque es con esa fuerza, en silencio. Ella, Clarita, que está por acá también, no le gusta ser... bueno, no lo vamos a mirar. Que silenciosamente trabajan y con conciencia, haciendo las cosas con conciencia, con profesionalismo, formándose, boca que usa. Y después de esos 25 años, digamos, de trabajo del CEDIAP, de carga de base de datos, de desarrollo de bajo el europeo, esto, cambio esto. Desarrollo de base de datos
que las desarrollamos con Alberto, que es el referente de informática del CDI. Diseñamos una base especialmente realizada para describir planos y fotos, documentos de arquitectura, en todos los aspectos que un documento se puede describir, como el formato, como la técnica, como el soporte, como el contenido, como el autor, como la escala, todo el universo gigante que eso significa. Y la digitalidad, la digitalización constante durante todo ese tiempo, que nos permitió tener un amplio volumen de información disponible y nos permitió afrontar este momento, un momento donde somos muy poquitos en el área. Claramente, esos son momentos donde hay que redefinir procesos, tareas, funciones, roles. Y dedicamos esta etapa de la gestión del CEDIAC a mostrar todo lo hecho, a visibilizar, a dar acceso, porque era un archivo muy de nicho, era un archivo técnico, donde se ven oficios, técnicas constructivas, materiales, herramientas. Y es federal también, eso es importante decir, que uno concentra siempre el patrimonio en Buenos Aires. Este es un archivo federal, desde Santiago del Estero hasta la Patagonia, ¿no? Y más. Y cuestión que con los recursos que actualmente estamos teniendo, esa es nuestra misión, la de visibilizar el trabajo. Porque también somos de la idea, o soy de la idea, de que las acciones para la restauración del patrimonio no se dan solo sobre el patrimonio directamente, acciones directas sobre el patrimonio. Los planos están limpios, no tienen dobleces, no tienen pegotes, no tienen ganchitos, están guardados en un depósito con temperatura y humedad controladas. Eso es bárbaro. Si uno se queda con esa parte del trabajo, corre grandes riesgos. Yo digo que hay acciones de preservación del patrimonio que son directas, acciones y otras que son indirectas. Esta, por ejemplo, es una acción de preservación del patrimonio. La sensibilización acerca del valor de lo que nosotros estamos custodiando, gestionando, preservando, ¿no? Esto, entre otras acciones, ¿no? Para ampliar nuestro público. Nadie protege lo que no conoce. Nadie crea un vínculo con algo que no conmueve. Y creo que este caso del CEDIAC es una pastillita para ver, para disfrutar, para usar. Saben que un archivo como este ahorra mucho dinero en el momento de la investigación, de la intervención de las obras. Me voy por las ramas. Porque este es un archivo gubernamental. Cada tipo de archivo tiene sus particularidades. Pero venía pensando, los cambios de gestión son buenos, siempre traen cosas buenas, pero también el archivo está en riesgo. O sea que una acción de preservación es estar alerta cada vez que hay un cambio de gestión, porque los funcionarios políticos, gracias a quienes estamos acá, cada cosa que acá es gracias a la decisión política, y también lo que no hay es gracias a la decisión política. Son nuestros aliados, por supuesto. Pero un archivo necesita una línea guía y un trabajo constante. La línea guía a largo plazo y un trabajo constante de hormiguita que nadie ve, que no se nota, porque llega un momento que consolida un volumen. Y entonces ese es el perfil del archivo. Con los arquitectos también es difícil porque todos los arquitectos queremos dejar nuestra marca, nos gusta. Y en un archivo tiene que ser silencioso, escuchar el archivo, ver qué dice, cómo está organizado. Y el funcionario político tiene la necesidad de refundar, de dejar su marca, de hacerlo rápido, de hacer mucho y bien. Y se imagina que eso es en un archivo, tema de cuidado, como un elefante en un pasaje. Un cambio de gestión. Voy a contar los casos que son graciosos, pero que salen bien. Ya lo damos por hecho, ¿no? La buena gestión. En un cambio político, un funcionario nos dijo que para qué teníamos todos esos papeles ocupando un piso del edificio. Que digitalicemos todo y tiráramos los papeles. Los funcionarios siempre tienen poco tiempo, así que hay que ir al grano. Y a veces me salen genialidades como esta, y le digo, mirá, el retrato de la Gioconda tiene que ser un montón de la batata, no por eso a alguien se le ocurre tirar el original. Yo creo, no se tiraron los originales. Porque además, la digitalización no es eterna. Puede perderse, puede romperse, puede cambiar de formato.
en otro cambio de gestión, no sé por qué nosotros tenemos que tener los planos de las escuelas y los hospitales, y las escuelas y los hospitales no son más del Estado Nacional. Pasarle a cada provincia sus planos, se llama desmembrar un archivo. Nosotros, como ya en pocos lugares del mundo, tenemos la capacidad de leer las decisiones del Estado referidas a la arquitectura, y en eso referidas a un montón de otras decisiones, porque la arquitectura se construyó para alguna razón a la que se quiere dar importancia, por la salud, la seguridad, la educación. Poder leer en un solo lugar, como en un sitio arqueológico, poder hacer miles de lecturas que te puede dar toda la información junta, porque un plano es lindo, capaz. Una linda acuarela, pero asociada al resto de la información, al resto de los planos de una obra, y esa obra asociada al resto de planos de otras obras, van contando una historia. Es como un sitio arqueológico, digo yo siempre, en mi aproximación a la archivística. Yo encuentro una tacita en un sitio arqueológico, la saco, es preciosa, la pongo acá, luce, es de porcelana, mirala. Pero si la saco de acá, estoy perdiendo de ver que tal vez al lado había un Quijote en la página 54, y eso estaba al lado de una pipa, y al lado había un cenicero, y se empieza a construir otra historia. Y el valor único del documento queda chiquito al lado de todo. Eso sí iba a pasar si se producía este desmembramiento del archivo. Romper esa lectura global, íntegra, compacta de 100 años de arquitectura pública. Y otra vez, cuando nos fuimos, que contaba Graciela, cuando fuimos a la AVE, había habido un momento de reevaluación de las áreas y reorganización del Estado. Y entonces nosotros éramos los que teníamos los planos y las fotos de la arquitectura pública. Y la Agencia de Administración de Bienes del Estado administra los edificios del Estado, leyendo títulos de bárbaro. Uno con otro. Entonces, cuando llegamos allá, me dicen, claro, ustedes tienen los planos de la escuela, nosotros no tenemos escuelas. Ustedes tienen planos de los hospitales, nosotros no nos siguen los hospitales. Ustedes tienen anteproyectos, ¿para qué queremos anteproyectos? Ustedes tienen edificios demolidos, ¿para qué queremos edificios demolidos? Al final el cerquía de lo nuestro, así. El riesgo que eso es, pues no estoy para nada. Dame este y tira el otro. Y le digo, mira, al funcionario si vos estás buscando que esto sea parte de la base de datos de la AVE, que sirva para documentar las obras que ustedes están gestionando, olvídate, no sirve. Pero pensarlo esto como una joya de la abuela. Vos no te vas todos los días al supermercado con la joya de tu abuela, pero cuando necesitas lucirte, la usas. Y esto es eso, la joya de la abuela, el extra que la AVE tiene. Y gracias a Dios lo entendieron. Y gracias a Dios así somos tratados en la AVE. Y eso, me fui por las ramas. Pero todo lo que hay detrás de un plano disponible en la web sería. A ver si tiene alguna cosa. ¿Qué tal yo acá? ¿Qué hora es, che? 40. Bueno. Ahí está. Bueno, contar la actualidad del serial, contamos todo lo de atrás. En base al prestigio que se ha sabido ganar el serial a lo largo de 23 años, el CER plantea ahora, desde hace un tiempo, ya hay más de 100 instituciones como el Banco Central, como el Museo de Vita, como la Universidad de Torcuato Di Tella, como la Casa del Teatro, como la Facultad de Medicina de la UBA, tantas otras que se vienen ahora a la cabeza, participan de este plan, que es el Portal Nacional de Arquitectura. Un portal, lo pueden ver en la página, donde diferentes instituciones van aportando su material digital y es abierto a la consulta pública en un buscador que demostró permanencia durante más de 30 años, 33 años, que es el del serial. Porque cada uno se dedica a una cosita, cada uno sabe una cosita. Nosotros sabemos gestionar documentos de arquitectura pública, acá, y que siempre estén disponibles. En
En base a eso, estas instituciones confían en nosotros e incorporan su material digital a este portal, sirviéndose de un servicio que nosotros damos de asistencia técnica para digitalización o para organización de archivos de arquitectura. Y como contraprestación, nosotros nos quedamos con las imágenes digitales disponibles, ellos se llevan sus originales y las copias digitales cuando corresponden por el servicio brindado. Porque el mundo va por lo colaborativo y no todos tenemos todo para hacer todo en todo momento. Tal vez una persona tiene lindos originales que nos vienen bien a nosotros, interesando, bla, y nosotros tenemos la capacidad de digitalizar, u otro tiene, no sé, la necesidad de realizar, como pasó con el Museo Evita, el archivo de arquitectura del arquitecto Sabaté. Nosotros teníamos la posibilidad de digitarles qué era un plano de planta, qué era una fachada, qué era un corte, porque claro, es muy específico. Y así nos vamos nutriendo unos de otros, y eso también está correcto. En este caso, por ejemplo, la biblioteca nos da posibilidad de contar quiénes somos. Eso, y contarle finalmente que estaba pensando que en épocas de avanzada la posverdad y avanzada ya la posrealidad, los archivos nos convertimos más que nunca en el refugio de la verdad. Los archivos son silenciosos testigos y contadores de otros tiempos. Los archivos no hay manera de silenciarlos.